En el arco anterior descubrimos que una bestia aberrante fue creada con un Jinki y confirmamos que Amo conoce a una persona con alas que podía atravesar la barrera sin problemas. Ahora vamos a ver un plan estratégico del líder de los vándalos y en el proceso veremos más Jinkis y poderes únicos. En este arco llamado Tormenta de Basura lo vamos a saber y este es el resumen. Mientras se alejaban, alguien le preguntó a Enjin por qué siempre él conducía. Él respondió cansado que si lo hiciera otro se dormiría, diciendo que el carro de Gris era un peligro porque si te caes ni te darías cuenta, aunque al parecer él era el único que no sentía cuando el carro se sacudía. El equipo decidió retirarse a una ciudad para recibir atención médica, ya que el amuleto de Remlin nos servía para sanar heridas menores. Ryou mencionó que solo funcionaban las heridas que los ponían en riesgo y Tamsi se sentía mal por haberles causado las heridas sin intención. Enjin mencionó que no era de extrañar, ya que habían estado en el dominio prohibido y sugirió ir con un médico. Entonces visualizaron ya la entrada a la ciudad de destino, que de hecho era la misma ciudad a la que Rudo ya había visitado con anterioridad. Mientras todos caminaban, Rudo sabía que la ciudad le parecía conocida, hasta que ingresaron por una puerta. Se reencontraron con la doctora que en su momento trató a Rudo, quien les preguntó qué querían, mientras atendía a otra persona que se quejaba porque era demasiado ruidosa. Mientras el hombre pagaba y se alejaba diciendo que no volvería, Enjin mencionó que por eso no tenía nuevos clientes, aunque ella no cambiaría. Ryou y Sanka afirmaron que Enjin siempre saludaba a la anciana si estaba cerca y que le agradaban personas con esa personalidad. Enjin aclaró que la abuela era increíble, ya que era famosa y formó parte del tratamiento para contaminación del cuerpo desde el inicio y que se tomó un material contaminado sin darse cuenta y su voz era por eso. Finalmente ella reveló su nombre, Alice Stilza. Resultó que el artesano de los limpiadores y la enfermera eran sus nietos. Ellos de vez en cuando venían a visitarla, aunque según Enjin eran una familia con una oscuridad profunda como siempre. Ya terminando el tratamiento, August preguntó por la máscara que fabricó. Enjin sin más le dijo que viera a la reportera para detalles. Al salir del edificio estaban listos para partir, pero antes de irse el artesano les advirtió que pronto se avecinaba una sombra y que lo mejor sería buscar refugio. Se alejaron y Sanka aseguró que iban a casa, mientras Rudo se preguntaba a qué se refería. No pasó mucho tiempo antes de que una lluvia de basura cayera del cielo, obligándolos a resguardarse de la amenaza mortal. Dentro del refugio comentaron que la ruta de esa basura casi siempre era la misma, por eso existían las zonas seguras también, mencionando cómo este tipo de eventos cobraban muchas vidas, alimentando el resentimiento de la gente del abismo hacia aquellos que vivían en el cielo. También le preguntaron a Rudo si recordaba algo de cuando cayó, y aunque tenía vagos recuerdos de haber visto algo inusual, no lograba identificar qué era. Su memoria estaba un poco borrosa, preguntándose qué demonios era lo que vio. De pronto, el comunicador de Enjin sonó. Semiu le preguntó dónde estaban, pero Enjin le respondió que luego le contaría. Semiu advirtiéndole que esta vez debía entrar por la parte trasera porque había una plaga de pestes en la base. Rudo preguntó a qué se refería con una puerta trasera y plaga. Enjin llegó a una zona y le dio un golpe a un mecanismo secreto, lo que abrió la puerta secreta, mencionando que era raro que las plagas buscaran a los limpiadores, a lo que Rudo preguntó si se habían metido insectos. Él sin más le dijo que sí, mientras afuera un grupo de vándalos se había reunido y estaban armados, incluso con un lanzamisiles que ya había causado daños. Creyéndose en control de la situación, amenazaban con destruir la base si no le entregaban a la persona del cielo, es decir, a Rudo. Rudo se alarmó diciendo que debían ayudar. Enjin estaba aburrido, exclamando que acababan de llegar apenas. El grupo estaba atacando de frente, reclamando a Rudo. Sin embargo, Semiu se sorprendió de que pudieran negociar, añadiendo que no sabía de dónde habían sacado esa información, aunque no le importaba mucho. Ellos supuestamente tenían métodos sinceros. Sin embargo, su ataque era solo una distracción. Otro grupo intentaba perforar un acceso por otra zona, pero todos sus intentos resultaron inútiles. Semiu argumentó que no existía ningún agujero y por ende nadie podía entrar. La base estaba intacta, protegida. Incluso había un donante que controlaba la estructura, asegurando que resistiera cualquier daño externo, ya que era el escudo más fuerte. En ese momento, Semiu salió para enfrentar a los vándalos con la intención de erradicar la plaga. Ajustándose los lentes, se preparó para el combate. No tardó en eliminar a todos los merodeadores y vemos cómo usa su habilidad para redirigir un misil directo a su cabeza, devolviéndolo a la plaga, e
incluso la ráfaga de disparos la esquiva con facilidad. Estando frente a frente de los asaltantes, los derrota a todos con combate cuerpo a cuerpo. Si querían vencerla, debían usar algo impredecible. Entonces llegaron Engine y Rudo, diciéndole que se había encargado sola de nuevo, y ella argumentó que de no ser así, sería una vergüenza para futuras generaciones. Allí capturaron a uno para interrogarlo. Querían saber de dónde habían sacado la información sobre la persona del cielo. Aunque el tipo estaba asustado, alcanzó a mencionar que algo grande se acercaba. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre misterioso murmuraba que era hora de moverse. En un restaurante, alguien comentaba que todo ese lugar era elegante, excepto los limpiadores, quienes tenían miradas desagradables, diciendo que era espeluznante cómo se ganaban la vida, exterminando aberrantes. Para él, todos tenían miradas asquerosas, en especial Rudo, que claramente los detestaban. Mientras tanto, él se mostraba inquieto por la aparente calma del grupo, preguntándose por qué no estaban más preocupados por la situación con los merodeadores. Engine y Rijou lo calmaron diciéndole que después de todo lo que habían hecho, esta comida era un respiro para todos, así que se callara y solo comiera. Gris, que estaba en la otra mesa, comprendió a lo que se refería Rudo, pero le aclaró que no importaba la situación, mientras pudieran comer juntos, podrían esforzarse para cualquier cosa. Le explicaron que no era el primer ataque, y Semiu podía encargarse de ellos con facilidad, a menos que usaran métodos inusuales. Aún así, Rudo no entendía cómo alguien tan fuerte era solo una recepcionista. Descubrió que sus lentes mejoraban su visión cinética y que no podía matar a las bestias, además de que tenía cierta inclinación por las chicas oficinistas al parecer. Rudo también se sorprendió al saber que no todos los donantes eran capaces de enfrentar a las bestias aberrantes. Rijou le explicó que el poder de un donante dependía de los sentimientos asociados a su Jinki. Si su propósito era proteger, el poder se manifestaba de manera defensiva, pero si lo quiere usar al máximo, son del tipo ofensivo, pero todo dependía de la personalidad del usuario. Rudo expresó su interés en conocer más donantes, y justo en ese momento, Rijou le dijo que los chicos que vienen son únicos. Le informaron que un nuevo grupo acababa de llegar, el equipo de los peques. Eran 3 en total. Uno de ellos vestía un traje kaiju, y Rudo reconoció al del chupón de inmediato. Sin ocultar su disgusto, apartó su comida, negándose a compartir. La que usaba el traje de kaiju le preguntó si no se acordaba de ellos, mientras el alto con la banda en la frente afirmó que aún no se habían presentado. La del traje se llamaba Gita Heavy Fantasía, mientras que el hombre con quien había peleado antes era Dia Santa y su líder Bro Santa. Durante la conversación, Heavy le preguntó a Rudo cómo era la vida en el cielo, pero Engine les advirtió que no debían hablar de eso en público, ya que alguien podría estar escuchando. Después de interrogar a los merodeadores, descubrieron que alguien les había dado información en un bar. Mencionaron que la información se la dieron gratis, por lo que fueron provocados para actuar y encontrar aperturas en la sede. Mientras hablaban, Gita Heavy molestaba a Rudo y solo quería alejarse. Rudo les reclamó que al menos se preocupaban un poco, y ellos preguntaron por qué lo seguían, asegurando que era un problema que lo siguieran. Mientras hablaban, escucharon algo, pero no supieron qué era. Mencionaron que la situación se había vuelto más peligrosa, ya que el jefe de los vándalos había cambiado y ahora estaba buscando algo como esto. Luego sacó las botas de Amo, lo que reveló su identidad. Era el líder de los vándalos. También su acompañante lo miraba con determinación, mientras le decía que no era nada, por la información de decirle que él era el jefe de los vándalos. En ese momento, en la televisión, anunciaban que se aproximaba una tormenta de basura sin precedentes, advirtiendo que debían prepararse para las tormentas que romperán récords. Mientras tomaba a Rudo por el cuello, el equipo rápidamente se dispuso a atacar al líder de los vándalos, y Rudo estuvo a punto de asestarle un golpe. Sin embargo, en ese preciso instante, se abrió un portal detrás del líder y lo succionó junto con Rudo. En un intento desesperado, Engine se lanzó tras él y logró alcanzarlo. Al final, varios miembros del equipo fueron arrastrados al portal, mientras Katoni sonreía, ingresando también, dejando claro que los limpiadores habían sido atrapados. Atrás, los ayudantes, quienes no pudieron hacer nada al respecto. Del otro lado, a través del portal, el grupo cayó en un lugar desconocido. Mientras
algunos se quejaban de no haber pedido postre, otros admiraban la habilidad del donante de alcantarillas por lo conveniente que resultaba. Rudo, sin embargo, estaba más preocupado por Amo, preguntando si le habían hecho algo. Engin intentó tranquilizarlo, pero se dieron cuenta de que no estaban solos. También habían llegado otros donantes. Era un enfrentamiento directo entre limpiadores y vándalos. El jefe de los vándalos y Rudo intercambiaron miradas. Este último preguntó dónde estaba Amo, pero el jefe no respondió. Engin tomó la palabra, afirmando que los vándalos solo estaban interesados en llevarse a Rudo de nuevo. Sin embargo, Aura vino con algunos extras. Gita se preguntó que solo eran extras. Ryou le afirmó que a todos les gustaría hacerlo, y Sanka dedujo que no entendía la situación. Engin preguntó con un tono desafiante qué planeaban hacer y qué juego querían jugar para ganarse el premio. El jefe de los vándalos se mantuvo impasible, asegurando a Rudo que era lo que le preocupaba a él, y por eso él estaba aquí, porque a esos extras los podía predecir. De pronto, una avalancha de basura cayó sobre ellos. Rudo quedó en shock, mientras Sanka no se podía mover. Vio que Engin, con su calma de siempre, estaba sobre su sombrilla. Engin les dijo que era mejor dejarse llevar o terminarían aplastados. En medio del caos, Sanka y Engin quedaron separados del grupo. Antes de desaparecer, Sanka juró que mataría a ese vándalo. Mientras tanto, Rudo se quedó solo con el jefe de los vándalos, observando cómo sus compañeros desaparecían en cuestión de segundos. Desesperado, exigió saber a dónde los había enviado, pero el jefe, con una expresión indiferente, solo murmuró que no le gustaba desperdiciar cosas. Luego abrió 4 portales más, por los cuales sus hombres desaparecieron. Antes de irse, Javer se despidió con una sonrisa burlona, diciéndole a Rudo que se divirtiera con su jefe, mientras ellos lo harían con sus amigos. Sin dejarle tiempo de reaccionar, desaparecieron en el acto. Rudo quedó solo frente al jefe de los vándalos. Tartamudeando, le preguntó por Amo. Con una expresión seria, le respondió que qué era eso. Parecía que ni siquiera sabía quién era Amo, lo que solo añadía más incertidumbre al destino de Rudo y su equipo. Mientras tanto, en diferentes lugares, los vándalos aparecían uno por uno. Sanka es el primero en encontrarse con uno de ellos. Por otro lado, el jefe de los vándalos se presenta como Sodil Tifón y le pregunta a Rudo si lo ayudará a derribar el cielo. Por un momento, Rudo se confunde, imaginando la caída de la ciudad del cielo, mientras al parecer veían la misma visión, pero Sodil aclara que aunque nunca ha visto la ciudad, entiende a qué se refiere con esa expresión. Sodil le asegura que lo importante son aquellos que desatan su ira. Rudo recuerda al asesino de Recto y a los adeptos, pero en lugar de aceptar, insiste en que no evada sus preguntas. Quiere saber de dónde sacó las botas y qué pasó con los limpiadores que venían con él. Sin embargo, Sodil se muestra desafiante, diciéndole que es él quien está evadiendo las preguntas. Para Sodil, una conversación implica preguntar y responder, y no está dispuesto a desperdiciar palabras sin recibir respuestas claras, así que le dice que escuche con atención. Rudo se da cuenta de que hablar con este hombre es como estar atrapado en un diálogo sin salida. Piensa para sí mismo que tiene algo de basura con él, y de ser necesario la usará. Sodil sigue presionándolo, preguntándole si realmente está preocupado por los limpiadores y por qué sigue con ellos, ya que no lo ayudarán a volver al cielo. Le dice que su relación con ellos es para regresar al cielo. Sodil le pregunta si cree que ellos pueden llevarlo hasta allá. Los limpiadores no hacen esas cosas, están con él por simple coincidencia, y le pregunta si acaso no está satisfecho o si quiere jugar a ser los mejores amigos. Mientras tanto, en otro lugar, Ryou llega a una ubicación desconocida, quejándose de que tiene basura por todas partes, y se pregunta dónde está. De repente, un portal se abre detrás de ella y aparece una mujer que le dice que parece un gatito asustado y que eso no tiene nada de tierno. Todos los limpiadores que iban con Rudo han sido transportados a diferentes lugares para enfrentarse a rivales distintos. Engin, los pequeños y Sanka también han terminado separados. Javer le dice a Sanka que hace mucho tiempo no se veían y está feliz de que él sea el siguiente en darle una paliza. La pelea entre Sanka y Javer comienza. Era asesinar o ser asesinado. Javer ataca mientras Sanka se defiende. Mientras lo ataca en su locura, percibe un sonido diciendo que hierve. De inmediato va a averiguarlo y, como un buen masoquista que es, se pregunta de qué está hecho esa sustancia, y cuando la toca grita de dolor que
gema. Sanka, impresionado, vio que la garra se derritió un poco. Explicó que su garra derecha contiene neurotoxinas, es igual que antes, pero su garra izquierda contiene nuevos venenos que ha probado en sí mismo. Arroja estas toxinas contra Sanka para ver cuánto tiempo podrá esquivarlas. Cambiando de escenario, la chica con el traje de kaiju parece no tener un rival directo. Ve una cucaracha y le parece adorable, pero por otro lado, Ryou tiene un miedo extremo a los insectos, especialmente a las cucarachas. Su oponente se burla de ella, diciendo que los limpiadores exterminan aberrantes, pero ella le tiene miedo a un simple insecto. Ryou responde que hay todo tipo de personas entre los limpiadores y que ella solo representa una parte. Incluso menciona a un chico que una vez tuvo que esquivar excremento en medio de un combate. De vuelta con Sanka, vemos que ha mejorado sus reflejos y logra esquivar los ataques de Javer, recibiendo solo un impacto, gritando que es mejor que llenarse la ropa de excremento. Aprovechando un momento de distracción, Sanka levanta un enorme pedazo de tierra y lo lanza sobre Javer con su ataque vuelco de tierra. En otra parte, Enjin se enfrenta a su enemigo, pero este no ataca primero. Enjin se siente incómodo y no sabe si debería atacar o esperar. Le hace muchas preguntas a su rival, diciéndole que simplemente vaya y se reúna con él. Quien permanece en silencio, pensando que Enjin es interesante. Mientras tanto, los peques intentan adivinar dónde están. Su oponente les revela que están bajo tierra y que sus gargantillas no funcionarán, así que compruébenlo. Cambiando con Ryou, que confirma que no conecta con el exterior y que no podrá pedir ayuda. Ahora lista para la pelea, menciona que no es buena tratando con humanos, pero de todas formas tiene que apresurarse, mientras su oponente le dijo que las órdenes de Sodil eran claras. Sacó su Jinky, que era un tipo de peine, aclarando que debían acabar cada uno con alguien, y se presentó como Norde Hugh Amoso y que la convertiría en ofrenda gatita. Ryou le dijo que parara con eso de gatita y que no era una buena para lidiar con humanos enemigos. Amoso le advirtió que si no se lo tomaba en serio, sería muy tarde para sus amigos. Ryou entonces desplegó su Jinky, una tijera gigante que maneja con los pies. Su oponente esquiva con éxito todos sus ataques directos y le dice que está haciendo lo mejor que puede para no cortarle el cuello, pero no puede garantizar que no lo haga eventualmente. Afirma que si usa el peine significa que pelea con su cabello, pero las tijeras y el cabello no se llevan bien, por lo que se lo cortará. Volvemos con Sanka, quien sabe que Javer sigue vivo y que le traiga su trasero ahora. Aunque aparentemente estaba enterrado bajo los escombros, también se pregunta cómo alguien tan resistente pudo ser derrotado tan fácilmente. Poco a poco Javer empieza a entrar en éxtasis, destruyendo la roca que lo cubría y revelando la verdadera forma de su ser. Con una sonrisa de placer, menciona que ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo obligó a mostrar su verdadero poder. Su Jinky había estado reprimido, pero ahora puede desatar todo su potencial. Desafía a Sanka a darlo todo. Mientras tanto, Ryou está teniendo problemas con su oponente. De repente su cuerpo comienza a paralizarse y es derribada. Norde le pide que pelee en serio. Se da cuenta de que cada vez que toca su cabello siente un dolor insoportable. Confirma temblorosa que su cabello no es nada suave y que este genera energía estática. Entonces Norde le revela que su Jinky es un peine de plástico que electrifica su cabello, convirtiéndolo en un arma perfecta contra Ryou. Con una sonrisa, Norde le dice que sus tijeras y su cabello eléctrico no se llevan bien, pero que eso no importa porque está en una gran desventaja. Katoni observa las batallas desde un portal, tomando notas detalladas de lo que ocurre, preguntándose de qué estarán hablando. Se enfoca especialmente en el combate entre Bro y Dia. Aunque se esperaba una pelea, su adversario no hace nada. En cambio, les hace preguntas triviales, como sus fechas de nacimiento y sus edades, lo que irrita a Dia. Parece que no está interesado en pelear, sino en obtener información. Bro le menciona que está viejo y el vándalo responde que no lo llame así. Se pone serio y le pregunta si acaso no solo es una conversación de viejos y menciona que no ve hostilidad en él, preguntándole si va a pelear. Él se presenta como Bundus y que lo llame así, que ahora mismo no tiene hostilidad, está por órdenes de Sodil, pero quiere algo más. Sin embargo, no obtendrá lo que busca hasta que los derrote. Activa su Jinky y observan un dedo mecánico. Lo que quiere es información. De su hombro emergen pequeños artefactos que funcionan como Jinkys auxiliares. Finalmente pregunta
clase de persona es el jefe de los limpiadores. En la base de los limpiadores, el tatuaje en la nuca del jefe cobra vida, revelando un ojo con conciencia propia. Semiu entra en la sala y le informa que Rudo y varios limpiadores han sido secuestrados. Se queja de que el jefe nunca enciende su comunicador, lo que hace imposible rastrearlo. El jefe simplemente le dice que reúna a algunos limpiadores, que él se encargará de localizarlos. Dice conocer a un informante confiable que podrá ayudar. A primera vista parecía que no era un detalle relevante, pero en realidad tenía más peso del que cualquiera podría imaginar. Mientras tanto, Bundos, Bro y Dia seguían conversando. Bundos quería información sobre Corvus, el líder de los limpiadores, pero Bro se negaba a dársela. Argumentaba que compartir esa información los pondría en desventaja. Sin embargo, Bundos lo dejó claro, que esa información sería solo entre él y ellos. Si no hablaban, no los dejaría ir hasta que fuera demasiado tarde. Ante la falta de opciones, Bro terminó cediendo y contestó sus preguntas. Para sorpresa de todos, Bundos no preguntaba sobre tácticas ni planes de batalla. En cambio, hacía preguntas raras. ¿Qué tipo de comida le gustaba a Corvus? Si prefería el día o la noche, ¿cuántos años tenía? Bro se confundió sin entender qué buscaba realmente, pero Bundos se limitó a decir que toda información tenía su valor. Como gesto de reciprocidad, compartió un dato impactante. Recientemente los vándalos habían tenido éxito creando bestias aberrantes. Bro quedó en shock al escuchar esto. Mientras tanto, Bundos mencionó que a cambio de su información, ellos solo le habían revelado que Corvus tenía un paladar dulce. También dijeron que Corvus era extremadamente hábil para ocultarse, incluso de sus propios subordinados, pero ahora sabía su verdadera identidad. La conversación cambió de escenario y ahora nos encontramos con Javer y Sanka de nuevo. Javer mostró una faceta de su poder que nadie había visto antes. Explicó que siempre tenía que contenerse en combate, porque una persona normal no podría enfrentarlo si usaba toda su fuerza. Estaba excitado porque alguien más le diera una paliza. Le exigió a Sanka que liberara su poder verdadero, que mostrara la bestia que llevaba dentro, pero la verdad era que Sanka no tenía más que ofrecer. Por otro lado, Rudo se encontraba con el jefe, quien le hablaba de cómo la percepción de la abundancia dependía del punto de vista. Cuando alguien ve caer basura del cielo, supone que allá arriba hay de sobra, aunque eso no siempre es cierto. Los seres vivos somos criaturas extrañas, dijo. Explicó que todos se adaptaban a su entorno y que incluso hay especies que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Según él, el entorno influye en la gente, por lo que las personas son iguales, pero lo curioso era que a pesar de representar el abismo y de que Rudo simbolizaba el cielo, ambos tenían la misma mirada. Javer le había dicho que el jefe compartían los mismos demonios, por lo que este último estaba ansioso por conocerlo en persona. Sin embargo, Rudo lo rechazó de inmediato, exigiéndole que debía hablarle como una persona normal. Le gritó que no se atreviera a compararse con los limpiadores y que él mismo se encargaría de patearle el trasero al cielo sin necesidad de hacer alianzas con nadie. El jefe continuó hablando sobre cómo lo que es normal varía según la persona. En el abismo, algunos veían la basura del cielo como ofrendas y vivían en ella, sin importar si morían por ese regalo del cielo, pero si alguien pensaba diferente, era perseguido. Rudo recordó cómo él fue incriminado. Sodil aclaró que cuando se reconoce el sentido común de un lunático, se convierte en un veneno mortal para todos. La única forma de escapar de esas ideas era con un shock, con un impacto tan fuerte que rompiera esas percepciones. Para ilustrar su punto, devoró una cucaracha que pasaba cerca. Luego mencionó que eso obligaba a las personas a liberar su yo interior, y Rudo había experimentado un shock cuando luchó contra Javer. Incluso la persona que en ese momento peleaba contra Javer podía recibir un shock y evolucionar, o por el contrario, ser aplastada por la experiencia. Javer había liberado su poder verdadero y Sanka lo miraba fijamente sin expresión. En su mente se repetía que él también era un genio, pero algo dentro de él empezaba a quebrarse. Pensaba en todas las veces que había visto a idiotas creerse genios sin serlo, pero la realidad era clara. Cuando alguien es realmente un genio, no queda otra opción que aceptarlo, y si eso era cierto, entonces una persona ordinaria como él jamás podría vencer a un genio como Javer. Sin embargo, justo por esa razón tenía que ganar. Se preparó nuevamente para pelear, decidido a darlo todo. El combate continuó con Sanka acorralado por las garras de Javer. Sanka solo podía esquivar y repeler los ataques, sin posibilidad de contraatacar. Javer le preguntó si solo estaba huyendo y le dijo que se quedara quieto para atacar. Volvió a atacarlo y Sanka no sabía qué hacer. De repente hizo un nuevo ataque llamado temporal, girando sus cuchillas repetidamente, por lo que Sanka se
preocupó y Jaber lo atacó con una patada directa, haciendo que Sanka escupiera sangre, pero sin darle tiempo a nada, Jaber ya estaba encima, esquivó el ataque directo a su cabeza, pero las gigantes garras se clavaron en el piso y con la otra apuntó directamente a su cara. Este último estaba a punto de darle un golpe final cuando Sanka, con el poco esfuerzo que le quedaba, logró esquivar el ataque con sus propios dientes. No estaba dispuesto a morir todavía, no sin demostrar de lo que era capaz. En su mente aparecía la imagen de una chica de su pasado, declarando que no moriría. Entonces le rompió las costillas a Jaber con su Jinki, mandándolo a volar. Siguió atacando sin darle tiempo para respirar y Jaber, entusiasmado, lo animó a que siguiera mostrando más de lo que tenía, aunque él le reprochaba que un chico ordinario podía moverse bien. Jaber intentó contraatacar, pero en un giro por medio de su Jinki, Sanka le golpeó la cara con sus piernas. A pesar de todos sus esfuerzos, Jaber lo hirió con sus garras. La herida fue profunda y Sanka cayó al suelo, paralizado por el dolor. Mientras se retorcía, Jaber explicó qué era lo que contenían sus garras. Primero, un veneno que haría que su cuerpo dejara de responder. Segundo, un tóxico que le haría experimentar un momento maravilloso. Y finalmente, una sustancia que le afectaría de forma irreversible. Sanka intentó resistir, pero la herida era demasiado grave. Jaber, algo decepcionado por la pelea, se acercó sin prisa y sin dudarlo clavó una vez más sus garras en su abdomen. Sanka empezó a perder el conocimiento, debía aceptar la diferencia entre el cielo y la tierra. Entonces la escena cambió y se reveló el pasado de Sanka. Provenía de la familia Nijik. Su padre le explicaba que ellos se habían ganado el rango de defensores del infierno y gobernaban el abismo. Sanka simplemente lo comprendía. La ciudad era Kamuatari, donde se enseñaba el arte de ser defensor. En la academia se le explicaba también que si bien existían amenazas como las bestias aberrantes, lluvia de basura o enfermedades por sustancias tóxicas, lo peor de todo era la humanidad misma. Allí se enfrentaban defensores. Desde pequeño los demás niños lo veían como un prodigio, el mejor en todo. Era el hijo del dueño de las tierras, el que siempre acababa con las mejores notas, el más fuerte y el más admirado. Todos asumían que sería el número uno sin discusión, y Sanka lo hacía parecer fácil, siempre mostrándose sereno y confiado, pero la verdad era otra. Se esforzaba más que nadie, entrenaba sin descanso, estudiaba hasta el agotamiento, solo mantenía esa imagen porque quería ser visto como un genio, aparentando que no se esforzaba. Todo cambió cuando llegó una nueva estudiante. Era una chica de los barrios bajos, pero era increíblemente talentosa. El trono al que aspiraba Sanka solo podía usarlo aquel quien fuera el mejor del año, pero la chica desde el primer día derrotó a todos, incluso a Sanka. Hyo era su nombre y tenía todo a su favor con talento puro. Sus compañeros no lo podían creer. Todos la criticaban y se excusaban por no tener el mismo estilo de pelea. Para ellos era absurdo que alguien pudiera vencer al prodigio de la clase. La llamaron arrogante, la criticaron a sus espaldas, pero Sanka no sentía rencor. Al contrario, la admiraba. Reconocía que ella era realmente fuerte y que él no había tenido la menor oportunidad. Sin decir nada, se alejó para tomar agua, pero por dentro estaba destrozado, maldijo todo, no podía entenderlo, se suponía que era el mejor, pero lo habían vencido con facilidad. Mientras reflexionaba, la chica se le acercó y notó su sangre, le preguntó por ella, pero cambió rápido el tema y escuchó su historia sobre el trono dorado, el asiento reservado para el estudiante más destacado de la academia. Para su sorpresa, a ella no le importaba, no ganaba nada con sentarse ahí, no lo veía como un reconocimiento, sino como un simple símbolo que solo servía para inflar el ego de los demás. Esas palabras hicieron que Sanka viera su entorno con otros ojos. Se dio cuenta de que muchas personas fingían ser genios. Miraba a su alrededor y sentía que los falsos siempre intentaban imitar a los genios. No solo eso, también los robaban y hablaban mal de ellos. Todo eso le daba asco, pero lo que más repugnaba mientras le mostraban algunas armas para mejorar sus habilidades era él mismo, un falso que tenía la audacia de creerse diferente al resto. Al día siguiente tenían que elegir un arma para convertirse en defensores. Allí estaba ese tipo sentado junto a otro que no decía nada, solo escuchaba, preguntando por qué había elegido ese artefacto y por qué estaba allí abajo. Solo tenía la mirada perdida, se había metido en un hoyo cualquiera y ahora no podía salir. Todos habían pensado lo mismo, elegir un arma poderosa. La niña prodigio también lo había hecho, así que él intentó presumir eligiendo algo estropeado e inservible, pero solo recibió miradas de
desprecio. Ahora se daba cuenta de que ni siquiera era un arma. Al final había quedado como un tonto patético, aunque en realidad siempre lo había sido, solo que ahora era consciente de que no era más que un simple desecho que quería ser llamado genio, llamándose falso y que debía morir. El tipo se quedaba en silencio, preguntándose si acaso no debería simplemente intentar superar a los genios siendo una persona común. El hombre le aseguró que por lo que él entendía, cualquiera se hubiera deshecho de esa chatarra de arma, pero Sanka seguía aferrándose a ella. Le dijo que solamente reconociendo sus debilidades puedes volverte más fuerte, confirmando que volverían por más Manju. Finalmente le dijo que se lo demostrara algún día, que una persona ordinaria puede superar a los genios, revelando que era Jin junto con Ryou. Fue en ese momento que se levantó con más determinación, atrayendo su bastón con fuerza, gritando con su alma a Javert, que no iba a morir hasta demostrar su valor, se lo demostraría a todos, pero aquello era simplemente una alucinación. Javert, por su parte, afirmaba que su favorita era la toxina ilusoria, sentía que ese sujeto estaba disfrutando demasiado el viaje, ya estaban en la tercera etapa, la muerte. Su cuerpo le dolía demasiado, especialmente las costillas, era un dolor indescriptible. Aunque quería seguir peleando, se preguntaba cómo estarían sus compañeros. No podía creer que Sanka todavía resistiera, riendo como si fuera una fiesta en su cabeza, y él también quería participar. Con esa idea en mente, se inyectó en otro lado, haciendo de la escena algo surrealista, enfermo y, como no, masoquista. Mientras tanto, Heavy seguía persiguiendo a la cucaracha. Al levantar la mirada, no encontraba a nadie, estaba completamente sola. Su única amiga era esa cucaracha, pero incluso ella la evitaba, no quería quedarse sola. Sin embargo, algo apareció, era una especie de corazón gigante. Javert le dijo a Sanka que la diversión estaba por terminar, era el momento de ofrecerle un sacrificio a la bestia aberrante. Mientras arrastraba a Sanka, se sentía muy feliz porque recibiría elogios de su jefe, esperándolo con muchas ansias. Pero entonces un destello a lo lejos apareció, una bala perforó su pierna y al caer, el arma aparecía en escena y preguntó quién demonios era ella. En otro lugar, Jin se preguntaba qué había sido ese ruido. El chico con el que estaba emparejado estaba nervioso por no saber cómo combatir, preguntándose cómo debería empezar. Le dijo a Jin, llamándolo señor, que se llamaba Fu Orostor. Era extremadamente introvertido, tímido. Con respeto, le preguntó si podía llevarlo como ofrenda, recordando que si era el último, al parecer le iba a ir mal, pero primero le preguntó si podía darle el primer golpe. Jin lo pensó y con una sonrisa burlona respondió que no. Tiempo atrás, cambiando de batalla, Ryou por fin podía moverse. La mujer usaba su cabello como arma y lo electrificaba para atacarlo con precisión. Norde atacaba mientras Ryou solamente se centraba en esquivar todos sus ataques, pero esta giró sus piernas creando una onda de viento para alejar el cabello electrificado. Ella se sorprendió preguntándose cuánto tiempo podría seguir así. Cuando vio que Ryou intentaba escapar, le reclamó que cómo se atrevía a darle la espalda. Se había escondido en una zona con molinos. Al perseguirla, la trató de perra. Era escurridiza y eso la estaba irritando. Tenía que acabar con ella de una vez. Desesperada, le gritó que peleara de inmediato. Ryou sonrió, lo suponía. La electricidad de su cabello tenía un tiempo limitado. Logró atacarla, pero su cabello no fue cortado. No entendía cómo había esquivado su ataque. Su cabello simplemente parecía que se hubiese deslizado entre las tijeras. La mujer logró contraatacar, golpeándola y estrellándola contra el piso. No iba a dejar que le cortara el cabello por segunda vez. Gracias a sus años de práctica con su cabello, había logrado conectar su cabello a su sistema nervioso. No debía subestimarla, pero como había dicho antes, la electricidad de este tenía un límite, aunque si quería podía cancelarla en cualquier momento, por 1 o 2 minutos, lo que para ella no era nada espectacular. Ryou comprendió un poco mejor, confesó que estaba nerviosa porque los molinos de viento no se movían, agradeciéndole por el dato. Al ver que Ryou seguía sonriendo, pensó que todavía tenía confianza, pero ella le demostraría que era el tipo luchadora capaz de compensar las debilidades de su arma. Se movía con agilidad y Ryou, sorprendida por su habilidad, le preguntó cómo había sido en su pasado. La mujer le respondió que venía de una aldea del sur, en la tribu guerrera Silver
Leia. Ryu nunca escuchó sobre ellas, nadie había oído hablar de ellos, porque habían sido aniquilados hace mucho tiempo. Al ver cómo se defendía, Norde pensó que se movía bien, incluso usando un arma tan grande. Ella le aseguró que no pesaba nada, de hecho podría pelear mejor a puño limpio. Esto la hizo enfurecer. ¿Quién demonios era ella? Ryu respondió simplemente: solo soy Ryu. Comenzaron a intercambiar golpes. La pelea estaba sumamente reñida, ambas no dejaban espacio a ataques hasta que lograron golpearse las dos. Furiosa, Norde la golpeó y estrelló contra el suelo. Cuando vio que Ryu caía, la mujer intentó usar su cabello, pero Ryu logró posicionarse en el aire, activando su arma mientras rotaba. Atacó rápidamente, pero Norde esquivó su ataque. Pero ella no se rindió, salió del humo y siguió con su serie de golpes. Al caer al suelo, atacó rápidamente. La mujer se defendió, logrando darle una patada y un golpe en la cara. Se dio cuenta de que Ryu no era una simple niña inexperta, pero todavía no era suficiente. Ryu, exhausta, miró a su alrededor. Se preguntó si alguien podría escucharlas en ese lugar. La mujer lo confirmó, nadie podría hacerlo. Ryu sintió que efectivamente estaban completamente solas. Norde trató de tranquilizarla, asegurando que sus amigos ya deberían estar siendo ofrecidos como sacrificios, pero un ruido interrumpió su conversación. Norde cayó al suelo, mientras Ryu sostenía un arma de fuego y había disparado. En el suelo, la mujer no podía creerlo, cómo llevaba algo así con ella. Ryu se acercó y le explicó que Jin les había prohibido estrictamente matar personas, pero era tan fuerte que pensó que sería mejor usarla. Además, nadie las escucharía. Le pidió disculpas, pero tenía que ayudar a sus amigos. Le aseguró que no usaría su Jinki, sus tijeras de nuevo, para mancharlas con sangre, y tenía esa arma gracias a su antiguo trabajo. La mujer no lo creía. ¿Era posible? Entonces era una asesina. Sueldo, Ryu la sintió. Sería un secreto entre las dos. Sabía que vendrían por ellas, así que tenía que ir a buscar a sus amigos. Y gracias a Jin, ella seguía viviendo. Le preguntó a Norde si tenía alguna idea de dónde buscar, pero en su mente solo pensó que habían algunas ratas entre los limpiadores. Ryu se preguntó qué tubería elegir. Recordó sus momentos con los limpiadores y se centró en Rudo, asegurando que debieron haber olvidado todo sobre Amo. Sentía que tardaría mucho en encontrarlos, pero siguió su intuición y escogió un camino. En el presente, Jabbar exigía saber qué diablos estaba pasando, pero ella solo disparaba sin cesar. Sentía que él era un tipo realmente resistente. Dudaba que estuviera muerto. Al ver el cuerpo de Sanka, agradeció al cielo que siguiera vivo, pero parecía estar afectado por algún tipo de toxina. Lo cargó y, riendo, le dijo que tenían que regresar para curarlo. Mientras tanto, en otro escenario, el niño de los portales apareció, donde estaba Sodil y Rudo. Le informó a su jefe lo que había pasado, mientras Rudo solamente esperaba. Sodil comentó que los limpiadores resultaron ser más fuertes de lo esperado. Rudo le preguntó qué les había sucedido. Él finalizó la conversación diciendo que tenían que irse de inmediato. El niño lo jaló y lo metió a la fuerza en un portal, cambiándolo de ubicación. Lo arrojó al suelo. Él lo maldijo, pidiéndole que dejara de lanzarlo de un lado a otro. Le preguntó qué demonios era ese lugar y que le daría una paliza. Sodil se molestó. ¿Acaso no podía hablar sin insultar en cada oración? Le habían hecho una propuesta, así que debía usar su cerebro, o tenía que traerle un libro con dibujos. Rudo lo maldijo de nuevo. Odiaba a la gente como él. Mencionó que ojalá hubiera caído alguien menos impulsivo desde el cielo, pero como no entendía, decidió explicarle, mientras Gita, escondida, escuchaba todo. Sodil le mostró cómo lo haría volver al cielo. Sacó primero las botas de Amo y las pegó a la especie de corazón, el cual al parecer empezó a conectarse o fusionarse. Esa era la colección de objetos guardianes. Intentaban crear algo con ellos: los guantes, el abrigo y los zapatos. Esos objetos habían sido usados por mucho tiempo, acumulando una energía inimaginable. El dueño de esos Jinkis debió tener una fuerza similar. Sin embargo, sin importar cuántas veces intentara replicarlos, nunca pudo hacer algo igual. Pero en el proceso creó algo completamente nuevo. Parecía una bestia aberrante, pero no lo era. Necesitaban alimentarla con artefactos para moverse, y diciéndole a Rudo que saltarían en esa bestia aberrante. La colección del vigilante había sido usada por una sola persona. Todo ese poder, toda esa energía había surgido de un solo individuo. Rudo
Rudo le preguntó qué era la colección del vigilante, respondiéndose a sí mismo que cada Jinky era una colección y si habrían más, pero lo más importante aún, porque Recto tenía uno de ellos. Sodil le mencionó que a pesar de apenas saber que era un Jinky, era algo muy raro. Los pensamientos que emanaban de esa energía eran tan intensos que podrían volver loca a una persona normal, pero Rudo no lo entendía del todo. Había poseído la colección por mucho tiempo y sin embargo jamás había perdido la cordura. Todas las partes habían sido usadas por una persona. Aceptaba su destino. Tanto él como Rudo habían utilizado la colección sin ninguna irregularidad. Quizás de algún modo lo sabían. Habían partes fundamentales en una persona, pero parecía que algunas de ellas les habían sido arrebatadas. Rudo lo recordaba y ese sentimiento de aislamiento era inconfundible. Aún así, le decía que no debía desalentarse. Era precisamente por eso que podían usar un poder tan inmenso. Seguramente se preguntaba si alguien podría utilizar la colección sin ninguna dificultad. ¿Qué podría lograrse si alguien llegara a emplear todas las piezas de la colección al mismo tiempo? Para alcanzar su objetivo necesitaba experimentar. Intentó imitar la colección y producirla por su cuenta, pero el experimento falló. Sin embargo, un fallo no es un desperdicio, así que tomaron una pieza de la serie como núcleo y le agregaron más Jinkies para que evolucionara. Todo era un experimento, incluso hacer contacto con él mientras estaba con los limpiadores. Lo que emergió de ese experimento era algo parecido a una bestia aberrante. Creía que era un experimento único, diseñado con el propósito de derribar el paraíso. Por eso estaban listos para cruzar la frontera a lomos de la bestia aberrante. Pronto sabrían quién viviría y quién moriría. Incluso las condiciones climáticas parecían estar de su lado. Una tormenta se avecinaba. Gita, la niña, al escuchar eso se agachó, pero no pudo evitar alegrarse. ¿De verdad estaban dentro de una bestia aberrante? Todo era una locura, emocionada porque ahora iban a pelear contra un monstruo gigantesco. Mientras tanto, Jin sentía las vibraciones y se preguntaba si aquello era un terremoto. El niño maldijo en voz baja que no podía creerlo. Aún ni siquiera habían empezado la pelea. Jin le hizo varias preguntas, pero el niño respondió con información innecesaria. Frustrado, Jin decidió marcharse. Si se quedaba allí no conseguiría nada. Mejor ir con sus amigos. Fu Orostor intentó retenerlo con un tono respetuoso, recordando que debía mejorar para no solo hacer lo que le decían, sino tomar iniciativa propia. Jin no iba a pelear hasta no saber cómo salir y encontrar a sus compañeros. Al final, soltó la clave para salir de allí. Simplemente tenían que romper una pared con su Jinky, porque era bastante obvio que estaban dentro de una bestia aberrante. Al escuchar eso, Jin giró lentamente el cuerpo y gritó asombrado. Fu Orostor se dio cuenta de que había hablado de más. Bundus también intervino y le pidió a su jefe que esperara un momento. Todavía tenía muchas preguntas. Quería saber qué pasaba si se quedaba allí. Cruzar la frontera era una experiencia que deseaba sentir en carne propia. Bro escuchó esto y reclamó. ¿De verdad estaban dentro de una bestia aberrante? Pero Dia intentó interponerse, activando su Jinky. Jin sintió que era el momento de dejar de discutir. No había tiempo para preguntas y holgazanear. Al fin y al cabo eran limpiadores y era el momento de limpiar. Mientras tanto, la bestia aberrante desplegó sus alas. Bundus, al notar los movimientos de Bro y Dia, preguntó qué estaban haciendo. De repente parecía que estaban de humor para jugar con él. El grandote sacó su tela y el niño activó su Jinky. Sabía que ellos estaban siempre listos para pelear. Bro le dijo que casi lo había engañado pensando que estaban bajo el suelo. Recordó que no habían usado sus máscaras en ningún momento y aclaró que entre más grande la bestia, más toxicidad. Pero Bundus solo especificó que la bestia no era normal. El viejo sintió que si no se apresuraba, literalmente saldrían volando al cielo. Sus preguntas personales tendrían que esperar. Bro estuvo de acuerdo. Limpiaría ese lugar rápido. Actuando sin dudar, Bro atrapó a Dia y comenzó a girarlo en el aire antes de lanzarlo con fuerza contra la muralla. Bundus quedó sorprendido, ya que no se dirigía hacia él. Pasó de largo y preguntó si acaso ese niño podía romper las paredes. Dia golpeó la muralla, pero sus golpes iniciales al parecer no tenían mucha fuerza. Bundus le pidió a Bro que detuviera eso. Sabía que amaba
a los niños, pero también debía enseñarles la realidad del mundo. Sin embargo, Bro no intervino. Sabía que cuando un niño quiere avanzar, a menudo son los adultos quienes lo detienen. En lugar de eso, escuchó con atención los golpes. Bundus también lo notó. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Dia tenía un poder del Centralian. Mientras más golpeaba su objetivo, más energía absorbía y más fuerte se hacía. Pero pronto se dio cuenta, luego de destruir la pared, de que esa no era la pared correcta para salir. El viejo rió. Era incluso mejor de lo que esperaba. Si ese era el caso, entonces él detendría el crecimiento de sus golpes. Brazos robóticos emergieron de su cuerpo y se deshizo del artefacto de Bro con su Jinky manos. Si ellos querían derribar a la bestia aberrante, él solo necesitaba detenerlos, pero en ese momento todo el lugar comenzó a volar por los aires. El viejo pidió disculpas, pero parecía que no podía retenerlos. Todo estaba listo. La bestia aberrante se preparaba para avanzar. Iban directamente a la barrera, donde la muerte los esperaba a todos. Pero antes de llegar allí, el viejo quería acabar con ellos. Bro seguía cayendo, y al ver la situación de Dia, quien estaba asustado, le lanzó su pañuelo. Le dijo que se mantuviera tranquilo, iban a romper todo juntos, igual que aquel día. Entonces tomó coraje para seguir. Sin embargo, el viejo gritó que los detendría, avanzó con sus manos rápidamente. Si lograba vencerlos, su jefe le daría un premio, exclamando que le dieran la victoria. Mientras los alcanzaba, un auto salió de la nada y los impactó. Quedaron metidos en el carro. Bro, Dia y Bundus quedaron sorprendidos, gritando por la situación sin sentido aparente. El viejo gritó que se fijaran adelante. Si no tenían cuidado, chocarían. Se negaba a morir. Golpeó los escombros con sus brazos y Bro se sujetó de un pilar, dirigiendo el auto hacia una tubería. En el último instante, Engine apareció de la nada, o más bien ellos fueron los que llegaron. Se miraron todos con asombro y Bro le preguntó sin entender qué hacía aquí. El viejo se dio cuenta de que Fu Rostor estaba en el suelo y le preguntó por qué no se había deshecho de su oponente. Fu comenzó a llorar. No había podido atacar ni una sola vez. Le había dicho su plan a Engine y cuando creyó que lo atacaría, simplemente se fue. Solo quería reunirse con sus amigos. Bro los interrumpió. No era momento de relajarse. La bestia aberrante volaba directamente a la frontera. Si la cruzaban, morirían. Ahora todo dependía de ellos. Mientras Engine simplemente asentía, entendió que así Rudo cruzaría la frontera. Sin embargo, antes de que pudiera seguir reflexionando sobre cómo el monstruo podía volar, los comunicadores finalmente volvieron a funcionar. Semiu no perdió tiempo y le preguntó a Engine si estaban todos bien, qué había pasado desde que perdieron la comunicación. Rápidamente Engine le explicó todo, la aparición de la bestia aberrante y la situación en la que estaban atrapados. Atravesarían la barrera y morirían. Semiu, sin paciencia, los llamó inútiles y les dijo que si estaban dentro de una bestia aberrante, lo único que tenían que hacer era eliminarla. Preguntó por qué no funcionaban los comunicadores si ni siquiera estaban bajo el suelo. Engine simplemente no lo sabía. Mientras dirigió su mirada a Bundus, además mencionó que tampoco habían logrado contactar a Ryu ni a Sanka. Ante eso, Engine comentó que tenía una idea para sacarlos a todos de ahí. Explicó que su nombre lo obtuvo por alguien a quien le debe todo. Engine provenía de la lengua antigua y significaba persona que conecta a otros, y que ahora más que nunca asumiría ese papel. Además mencionó que los paraguas eran fáciles de encontrar, lo que sorprendió a Semiu. Sin embargo, aceptó la idea y le encomendó esa tarea, informando a la vez que refuerzos estaban en camino, ya que su jefe había obtenido información valiosa de un informante. Por otro lado, Rudo y Sodil seguían enfrentándose. Sodil dijo que cada 6 años una tormenta de basura aparecía y hoy era ese día. Mencionó que su bestia aberrante ya estaba ganando altura y que solo debía ajustarla un poco para cruzar la barrera. Se nos mostró entonces el núcleo de la bestia, donde Sodil le dijo a Rudo que no tenía intención de ofrecerlo como sacrificio. En cambio, le propuso unirse a él, asegurándole que sería el primero en regresar al cielo para cumplir su venganza y acabar con la historia dolorosa que cargaban. Según Sodil, los limpiadores no podían hacer nada por él, solo exterminaban bestias aberrantes sin fin, en un ciclo sin propósito. Para avanzar, decía, si tenía alguna meta, alguna persuasión, debía deshacerse de la basura. Estas palabras hicieron que Rudo mirara sus guantes, mencionando que ya le había dado un nombre a estos. Recordaba el significado de su nombre por la gente de su pasado. Al tener una
idea para la basura: reciclar, reutilizar y reducir. Llamó a sus Jinkies 3R. Para él eran su tesoro. Aunque aún no sabía cómo cumplir su objetivo, tenía claro algo después de hablar con Sodil. A diferencia de él, tenía amigos que se preocupaban por él. Estas palabras parecieron llenar de cólera a Sodil. Mientras tanto, Rudo reforzó su determinación. No eran familia, pero como el pedazo de basura que era, ellos le dieron un hogar, siempre en problemas, pero no lo veían como una carga. Lo trataron como es. Los limpiadores, además de recto, eran los únicos que lo vieron por lo que era. Se divertiría y sobreviviría con todos sus amigos. Quería vengarse mientras vivía lo mejor de su vida. Sodil, sosteniendo en el aire con su Jinky vigilante, le dijo que estaba contaminado por hipocresía y codicia, y que la próxima emoción que sentiría sería arrepentimiento. Según él, quienes rebuscaban en la basura terminaban queriendo volver al inicio, pero Rudo no se dejó intimidar y le dijo que en realidad él tenía envidia porque no tenía amigos. Sodil se acercó, amenazante, preguntándole dónde estaban esos amigos de los que tanto hablaba. Justo en ese momento, un torrente remolino llegó. Era Engine diciendo que aquí estaban. Retrocediendo unos minutos en el tiempo, Bundus le preguntaba a Engine si realmente podría hacer eso dentro de la bestia. Saltando de la alcantarilla, mencionó que solo tenía que esforzarse un poco más. Bundus le preguntó que por qué no usaba esa fuerza para salir de aquí. Engine había activado su Jinky al máximo. Respondió que los llevaría a todos sin excepción. Bundus se sorprendió al notar que los había encontrado. Bro y Dia lo siguieron sin dudar. Para Bundus, la única manera de que Engine lo supiera era que tuviera algún tipo de tecnología para ubicarlos, pero Bro sin dudar lo negó. Engine tenía corazonadas. Gracias a esto pudo determinar la ubicación de cada uno. Sodil se sorprendió también de que supieran su ubicación. Al abrirse paso dentro de la bestia, Engine creó un camino que permitió a los limpiadores llegar al lugar, incluyendo a Ryu y Sanka. Todos tuvieron una reunión de alivio rápida. Rudo, serio, le dijo a Sodil que como podía ver, sus amigos seguían vivos, con la situación llegando al punto crítico y tanto los limpiadores como el núcleo de la bestia en el mismo lugar, el experimento de Sodil había terminado para él. Sin embargo, Sodil no parecía preocupado, pues la bestia aberrante pronto cruzaría la frontera. En medio de todo esto, Engine miró sospechosamente a Ryu, quien aseguró que no había matado a nadie. Mientras tanto, Sanka empezaba a salir de su trance. Sodil, señalando que la fase final estaba por comenzar, dejó claro que el tiempo era limitado. Tenía hasta que llegaran a la muerte o al cielo. Era una carrera contra el tiempo. Rudo se adelantó, aclarando que decía muchas estupideces, deduciendo que si su poder era otorgado por Jinkies, era como el que él vio en su misión de observación, decidido a destruir el núcleo. Convirtió una pistola de clavos en un nuevo Jinky y disparó varios proyectiles. Engine se sorprendió y Ryu también al enterarse que estaban dentro de una bestia aberrante, pero justo cuando iban a impactar, una mano apareció y bloqueó el ataque. Bundus había llegado al lugar. Su misión era proteger el núcleo. Sodil mencionó que su experimento y entrenamiento aún no terminaban. Bundus aclaró que aún era un novato y afirmó que él elegiría el ritmo de la pelea desde ahora. Ryu y Engine se conocían tanto que no necesitaron palabra e intentaron atacarlo desde los lados, pero Bundus bloqueó a cada uno con un brazo. Dia y Bro intentaron flanquearlo, pero él usó sus otros brazos para defenderse. Rudo, cambiando de posición, pensó que solo tenía que disparar más clavos. Sin embargo, todos eran bloqueados. Bundus afirmó que sus brazos eran de excelente calidad, preguntándole si podrían escapar antes de llegar a la frontera. Katoni, la de los portales, llegó y desde la distancia observó la presencia de Norte, con cabello electrificado, que de momento se mantenía al margen. Rudo entendió que necesitaba una nueva estrategia. Si tan solo pudiera alcanzar el núcleo, era lo único que debía hacer, pero Bundus bloqueaba cada hueco. Aunque Rudo seguía disparando, sus ataques no lograban atravesarlo. Engine intentó un ataque perforante, pero una sola mano fue suficiente para detenerlo. Ryu tampoco pudo hacer nada con su Jinky. Con cada ataque iba mencionando a qué edad consiguió cada mano, mientras evitaba y detenía a cada uno. La situación era desesperada para Ryu, Engine y Dia. Bro se alarmó porque todos estaban siendo acorralados. Era un maestro, un completo veterano. Incluso si Gita, la chica del traje espacial, estuviera despierta, tal vez tendrían alguna opción de salir. Sodil, viendo que la batalla se alargaba, decidió retirarse. Para él no había problema en dejar
a Bundus encargarse de todo, mencionando que era extraño pero bueno que tuviera tantos Jinkies. Katoni le dijo a Sodil que Javer lo había dado todo. Este solo respondió que necesitaba más reforma, ya debían irse. Mientras tanto, Rudo seguía luchando. Bundus se regocijaba de su poder. Rudo se alarmó por no poder pasar. Mientras se desesperaba más y más, observó sus guantes, recordando que Recto se los había heredado. Todo su esfuerzo y emociones estaban en esas armas. Su historia y sus sentimientos eran tan buenos como los de Bundus. Podía ser más fuerte. Decidió potenciar su pistola de clavos una segunda vez, dejando atónito a Bundus, transformándola en un cañón. Ryu se preguntó si estaba usando otro objeto, pero Enjin respondió que esta vez solo iba a usar esa pistola. Ryu notó el peligro de esta estrategia. Él solo podía usar 3 objetos como Jinkies y ese era su límite, pero parece que ni él mismo lo sabía, y al usar 3 veces esa potencia pero solo en un Jinky, la potenciaría mucho más. Su cuerpo no lo soportaría y perdería la conciencia. Sin embargo, a él no le importaba en lo más mínimo qué pasaría si usaba su poder al máximo, aunque significara quedarse inconsciente después. Tenía que hacerlo ahora. Bundus, viendo la situación, comentó que lo que Rudo estaba a punto de hacer era un acto estúpido. Sin dudarlo más, Rudo disparó, gritándole si podría moverse de una maldita vez, pero su ataque fue bloqueado, mencionando que aún era un novato. Sin embargo, Rudo aún le quedaba energía para un disparo más. Esta vez con más potencia, logró destruir el Jinky de Bundus, quien solo pudo ver cómo su arma se hacía pedazos. Sin embargo, antes de caer derrotado, Bundus desvió el disparo final, dejando el núcleo intacto. Sodil devolvió su atención a la situación. Los limpiadores mencionaron lo cerca que estuvo, pero aún así pudo derrotar al viejo, aunque Rudo ya no tenía fuerzas para seguir peleando, ya que estaba completamente agotado. Bundus, que ya había sido derrotado, comentó que siempre es doloroso ver cómo algo que amas es destruido, y admite que eso es lo que realmente le afecta en lo más profundo. Esas palabras dejan a Rudo con un sentimiento extraño, sufriendo al parecer por destruirlo, pero antes de que pudiera procesar de todo, Sodil le dice a Bundus que hizo un buen trabajo y que ya es momento de irse. Sin embargo, este responde que en realidad no ha vencido a nadie, a lo que le responde que ya reconoce de lo que es capaz y que ya casi la hora. Mientras tanto, la bestia aberrante sigue avanzando en medio de la tormenta de basura y pronto alcanzará la barrera. En ese momento, Sodil aclara que ya ha podido evaluar cada uno de los aspectos necesarios de su experimento, y Katoni abre un portal mencionando que ya no hay razón para seguir en ese lugar. Bundus decide recoger las piezas de su Jinky que flotaban hacia él, convencido de que podrá repararlo, por lo que le dice a Rudo que no debería sentirse mal, pero Rudo lo observa no por eso, sino porque se da cuenta de que ellos están huyendo. ¿No se suponía que querían cruzar la frontera hacia el cielo? Porque estaban escapando. Ahí es cuando Rudo entiende que Sodil los usó como conejillos de indias. Enfurecido, les dice que no los dejará huir. Sodil le pregunta por qué no destruye el núcleo ya mismo, pero responde a sí mismo que ya es demasiado tarde, ya que la novata acaba de llegar. En ese instante, su novata más motivada aparece en el campo de batalla, emergiendo de una fosa. En la ciudad, la tormenta se acercaba, mientras un hijo le preguntaba a su padre si la tormenta de basura viene por ellos, pero él lo calma diciendo que la muralla los protege. Observan cómo la basura llega a la ciudad y el niño se asusta. ¿Realmente estarán todos bien? Rayos eléctricos se ven en la escena. Norde está completamente molesta. Rudo se pregunta qué le pasa, mientras Sodil comprende lo que quiere transmitir Norde y le dice a Katoni que deben irse. Entonces le dice a Rudo que está a punto de presenciar la determinación de alguien que renunció a todo lo que amaba. Cuando todo esto termine, regresará por su objeto de la serie del vigilante. Impotente, le grita que aún no le dice nada sobre Amo, y Bundus simplemente menciona que aún no lo sabe. Luego se retira del lugar, dejando a Norde atrás para proteger el núcleo de la bestia aberrante. Norde recuerda fugazmente escenas de su infancia mientras acepta su papel. Ahora es una vándala, un peón que solo existe para cumplir una misión. Su cabello se prende mientras activa una vez más su habilidad eléctrica,
dejando claro que no dejará pasar a nadie. Con una última descarga, lanza una potente última ráfaga de electricidad que impacta a todos, paralizándolos por completo. Pero no solo eso, su cabello sigue quemándose sin control. Al mismo tiempo, Fu Orostor se queda atrás, llora sintiéndose un completo fracaso por haber sido abandonado. Se siente patético por no poder hacer nada sin órdenes y que por eso no tiene a nadie. Pero de pronto alguien lo menosprecia, diciéndole que es un estorbo total y que mejor cambien de lugar. La tormenta de basura sigue avanzando, con la bestia aberrante en su interior, acercándose a la barrera entre el cielo y el abismo. Dentro de la bestia, Norde sigue quemando su cabello, esperando que logren cruzar antes de que se consuma por completo. Mientras tanto, todos los demás siguen paralizados por los rayos, sufriendo sin poder moverse para nada. En ese instante, Ryou reflexionó sobre su límite de tiempo. Se lamenta de no haberla eliminado antes, ya que ahora no puede moverse, pero hay alguien que sí es capaz de actuar. Rudo, aunque no puede caminar, se arrastra con determinación hacia el núcleo de la bestia aberrante, decidido a destruirlo. Norde se pregunta cómo puede siquiera moverse. Ella sacrificó todo para obtener ese poder, y aún así él estaba determinado en aplastarlo. Norde aumenta la potencia de sus rayos, pero Rudo sigue avanzando. De repente algo más ocurre. La zona donde Rudo había impactado con su cañón comienza a gritarse más. Enjin se da cuenta de que está dentro de la tormenta de basura, lo que hace que la presión cree un hueco que empieza a succionar todo a su alrededor. Todos se aferran a lo que pueden para no ser arrastrados, pero la única que termina siendo expulsada de la bestia aberrante es Norde, diciendo para sí misma que los llevó hasta ese punto para Sodil, mientras su cabello finalmente se consume por completo. En ese momento recuerda su infancia y su relación con Sodil. Ella formaba parte de una tribu guerrera, y cuando Sodil la conoció, le dijo que era hermosa, refiriéndose a su cabello. Esas palabras la marcaron. Mientras caía, Norde alcanzaba a ver la barrera entre el cielo y el abismo, y para ella era hermosa. Sin embargo, también observa una criatura de proporciones descomunales. Su conciencia comienza a desvanecerse y su mundo se distorsiona. Antes de perder el sentido, piensa que debe advertirle a Sodil. Lo que hay más allá arrebatará todo lo que es valioso. Sus últimas palabras son: la barrera es el vigilante. Dentro de la bestia aberrante, el agujero sigue succionando todo con una fuerza descomunal. Enjin les grita que no importa cómo, pero no se dejen arrastrar. Rudo alcanza a ver el cuerpo de Norde flotando afuera y se da cuenta de que ya no hay nada que puedan hacer por ella, mientras le pregunta a Ryu que le diga a Sanka y Heavy si están bien. La succión es tan fuerte que parece que pronto ellos también serán arrastrados. Jin, ya alarmado, no ve salida y supone que debe usar su último recurso. Justo en ese instante, Heavy despierta. Le dice que se agarre rápido para que no salga volando, pero la chica con el traje kaiju, que estaba inconsciente tras un golpe en la cabeza, se acerca a Bro y le pregunta hasta dónde puede llegar esta vez. Bro le responde que puede hasta 3, no más que eso. Ella lo comprende, mientras Rudo se pregunta cuál es su Jin. Enjin le responde que lo está viendo, es Heavy. Entonces ella lo activa y se transforma en un verdadero kaiju gigante, pensando en que debió hacerlo más grande aún. Rudo queda impactado por verlo. Sin pensarlo 2 veces, usa su enorme cuerpo para bloquear la succión y detener el desastre. Todos la alaban, impresionados por su poder. Ahora que ya no son arrastrados, los limpiadores aprovechan la oportunidad para destruir el núcleo de la bestia aberrante, que ya no tiene protección alguna. Mientras tanto, a lo lejos, Sodil observa la tormenta de basura disiparse. Bundus le pregunta por qué pensó que podría cruzar la frontera con una bestia aberrante artificial, ya que nadie ha logrado sobrevivir a ese viaje. Sodil sigue mirando al cielo y responde que esa bestia aberrante tenía el poder de la protección. Sin embargo, la realidad es otra. La bestia aberrante cae desde el cielo, su núcleo ha sido destruido y con él cualquier posibilidad de cumplir su plan, ¿o no? Rudo observa el núcleo de la bestia mientras todo se destruye a su alrededor. Recuerda que romper el núcleo hace que la aberrante se desmorone y dicen que alguien agarre a Sanka, quien es tomado por Heavy. Esta sigue diciendo que se agarren de ella para evitar caer con un mayor impacto al suelo. Rudo recupera las botas de Amo y con ayuda de Heavy y su traje de kaiju
logran salir cayendo con estilo sin problemas. Enjin grita que fue un buen trabajo y la limpieza está lista. Finalmente la bestia aberrante es destruida. Al tocar el suelo, Heavy se queja del horrible olor del lugar. Todos buscan sus máscaras. Se encuentran en una zona de las más contaminadas, por lo que rápidamente se colocan las máscaras para protegerse. Bro menciona que no pueden relajarse y Enjin le dice a Bro que dadas las circunstancias es un lugar de lujo. Mientras esperan refuerzos, Rudo observa sus botas, lamentando que nunca logró descubrir qué le pasó a Amo, reflexionando sobre todo lo que Sodil le había dicho, y al final solo queda una pieza del vigilante, cayendo por el agotamiento en la basura, queriendo comer algo de dulce. A lo lejos vienen los refuerzos o el apoyo. Delmon, con su energía de siempre, grita que ya no hay nada que temer. Rudo les dice que ayuden primero a Sanka, que recibió la peor parte. Gris mira fijamente a Rudo y le dice que se alegra de que esté bien. Rudo quiere dejar de pensar por el momento, ahora solo quiere disfrutar de la tranquilidad de la situación. Cerca, Tamsi discute que debieron llegar antes y sobre la bestia aberrante creada por los vándalos y cómo lograron hacer algo tan grande. Delmon se intriga preguntando también cuántas bestias habrán creado así. Heavy menciona que escuchó algo sobre la colección de vigilantes y como no funcionaron, se convirtieron en aberrantes, lo que la deja intrigada preguntándose si concederá deseos. Esto deja pensativo a Tamsi. Por otro lado, Sodil sigue convencido de que el experimento fue un éxito. Bundus le reprocha que perdieron muchos objetivos de su plan, pero Sodil menciona que lo vital era saber si cruzarían la barrera con vida y regresaron sanos y salvos. Bundus se da cuenta de que siempre los vio como sujetos de prueba y Sodil aclara que la nueva bestia aberrante deben fortalecerla para su verdadero viaje. Mientras llega Katoni y dice que Norde demostró un gran espíritu pero no puede hablar por Fu Orostor. Sodil lo afirma diciendo que Norde es una verdadera guerrero prototipo. Le lanza algo a Bundus mientras le comenta que ha sido ascendido. Es el sepultero Kani Surebrek. Bundus lo había buscado por décadas. Sodil espera que siga usando sus habilidades para los vándalos y él agradece estar a su servicio. Rápidamente le pregunta cuál es su nueva misión. Sodil responde que las gargantillas se dio cuenta de que fueron creadas por un donante y es probable que ese donante posea una pieza de colección del vigilante. Bundus entiende el plan, es encontrar a dicho donante, pero pregunta si fue buena idea dejar los zapatos a los limpiadores. El jefe afirma que con solo saber dónde están, los pueden recuperar. Después de todo, son vándalos. Observamos como otra vándala, al parecer, la prodigio que superó a Sanka en el pasado, observa a Norde, mientras se comenta que saquearán cada esquina para recolectar la colección, para luego ellos ir al cielo. Así termina el arco Tormenta de Basura. Ahora sabemos mucho más sobre los poderes de Rudo y un vínculo con demás donantes y otros Jinkies. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Mural del Patrimonio. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.